Tres mulleres coinciden nunha sala de espera do hospital. As tres teñen cáncer de mama e a consulta de oncoloxía acabase converténdose nun punto de encontro para elas. Ese é o argumento da obra Una de Ocho, unha representación teatral que chega este sábado a Pontevedra. Vamos a ver el desarrollo del diagnóstico, de tratamiento y las actitudes, las formas de afrontarlo cada una de ellas. Creo que se van a poder ver reflejadas muchas mujeres con cáncer de mama y cáncer de mama metastásico, pero también seguramente otros pacientes de cáncer. Detrás desta obra de teatro está a Asociación Cáncer de Mama Metastásico. Este colectivo foi fundado hai 2 anos para dar visibilidade a esta enfermidade e para tratar de eliminar da sociedade a imaxe de Superwoman que loita contra o cancro. Dar visibilidad al cáncer de mama metastásico, dando y visibilizando nuestra realidad, que no es la de Superwoman, y porque no tiene solución, es una enfermedad incurable, se tiene que tener en cuenta, y lo que queremos con nuestro empuje es lograr, a través de las recaudaciones que consigamos en cada uno de los eventos, donarlo a la investigación porque es nuestra única salida actualmente. Nuestro objetivo es cronificarlo, como pacientes que somos, claro. Esta semana fallecieron 3 de la asociación, entonces esto va exponencialmente. Este colectivo conta actualmente cuns 500 asociados e con máis de 7.000 seguidores nas redes sociais. Sen embargo, Araceli Ubiña quiso deixar claro esta mañá que aínda queda moito para conseguir que esta enfermidade teña un respaldo social. Vienen mujeres en que no pueden salir de casa porque tienen miedo a salir de casa porque se les vea. Hay problemas sociales, estoy sin pelo, estoy con una peluca, no pueden caminar. Yo durante un año no pude caminar por el nuevo tratamiento porque tenía ampollas en los pies, eso socialmente no se ve. Sí me fui a trabajar, pero una mariscadora, ¿cómo puede ir a trabajar con esa situación? No puede, es autónoma y no puede ir. Unha de cada 8 mulleres padece cáncer de mama metastásico. Cada 90 minutos falece unha delas e ao ano esta enfermidade levase por diante a unhas 6.000 persoas. Para que estas cifras melloren é fundamental apoiar iniciativas como estas que buscan visibilizar a enfermidade e fomentar a investigación.